Hola, sean bienvenidos al Mirlo Acuático, el podcast de los observadores de aves. Qué lindo canto tiene el chingolo o Zonotrichia capensis. Es una especie muy linda, a mí me gustó mucho ahora recién que lo vi aquí en Colombia. Por cierto, saludos a mi amigo Álvaro de Brújula de Aves, que me comentó que cuando viajó a Colombia el Zonotrichia capensis fue una de sus especies favoritas. Saludos al buen Álvaro, voy a dejar sus redes sociales para que lo vayan a seguir en Facebook y en Instagram como Brújula de Aves. Y bueno, ya estoy de regreso en México, después de 2 meses y unos cuantos días fuera de casa. Por fin estoy de nuevo en mi zona de distribución habitual. Y antes que nada quiero agradecerles a Fello Beltrán y a Esther Vallejo de Trópicos Colombia por haberme permitido participar en el proyecto de conservación de rapaces migratorias. Fue una gran experiencia conocer nuevos lugares, nuevas aves, hacer más amigos y conocer esfuerzos de conservación que ocurren en otros lugares. Es agradable saber que existen muchas otras personas alrededor del mundo que comparten una misma pasión y ponen tanto esfuerzo por el bien de los pájaros. También voy a compartir las redes sociales del proyecto para que la sigan y se enteren sobre sus temporadas de monitoreo. Y bueno, como les decía, estoy otra vez en mi zona de distribución habitual después de una pequeña irrupción al sur. Y mientras estaba haciendo mi viaje de regreso a México, tomé una pequeña desviación en el camino para visitar un sitio que se encuentra en el departamento del Quindío. Me fui a pajarear a Salento. Primero tuve que moverme desde Lérida hacia Ibagué, de Ibagué a Armenia, y una vez en Armenia, moverme hacia Salento. Y después de 5 horas de viaje, por fin estaba en el pueblo de Salento, alrededor de la 1 p.m. más o menos. Me fui a dejar las cosas al hostal en donde me iba a hospedar, y mientras esperaba a que me abrieran la puerta, en un bebedero justo enfrente del hostal se perchó un colibrí. Saqué mis binoculares pacientemente mientras deshacía toda la mochila y le eché un ojo para ver que era una esmeralda andina o Uranomitra francés, antes Amazilia francés. No sé ustedes, pero yo extraño a Amazilia. Y si eres un pajarero que tiene algo de tiempo en este negocio, debo decir que desde el cambio de Dendroica a Cetofaga, este ha sido uno de los cambios que más me ha dolido, el cambio de los Amazilia. Pero bueno, cuando vi a la esmeralda andina, lo primero que se me vino a la mente fue un colibrí corona azul o Saucerotia cyanocéfala, una especie que es muy común en donde yo vivo. Y es que ambos colibríes tienen una apariencia un tanto similar y creo que me recordó a la Saucerotia cyanocéfala porque estoy ya casi volviendo a mi casa. Los del hostal aún no daban señales de vida, así que me senté a esperar y a ver qué otros pájaros se me cruzaban. Cuando de repente unas siluetas que volaban muy silenciosamente al borde del bosque llamaron mi atención, y cuando los enfoqué pude ver que era un pequeño grupo de loro alibronceado o loro obscuro, Pionus calcopterus. Había estudiado un poco esta especie en la guía, pero debo decir que ninguna ilustración, por más linda que sea, les hace justicia a esta especie. Son muy bonitos el color oscuro. Los del hostal por fin me abrieron y una vez que me instalé dejé mis cosas para irme a pajarear a un sitio llamado Camino Nacional, que es una vereda que está como a 5 minutos del centro de Salento, que es un sitio muy seguro y hay muy buenas especies allí. El día antes de viajar investigué un poco en eBird sobre las especies registradas en este sitio para tener una mejor idea de qué podía ver durante la pajareada. Y obviamente al estar en la cordillera iba a encontrar especies muy diferentes a las que había estado observando en el valle, principalmente por el tipo de hábitat. Había visto algunos chingolos moviéndose en un arbusto con flores, así que me detuve un momento ahí a ver qué otras especies podían sentirse atraídas por esas mismas flores. Y pasaron unos minutos cuando la primera ave hizo acto de presencia. Era un picaflor canela o Diglosa citoides, que estaba libando el néctar de las flores moradas, cuando de repente una pequeña mancha oscura pasó volando muy cerca del Diglosa. La mancha volvió a pasar un par de veces intentando asustar al picaflor, que estaba bastante ocupado con sus flores, y después de varios intentos fallidos por asustarlo, la mancha misteriosa se perchó en una rama expuesta, y la poca luz que quedaba de esa tarde me dejó ver los colores. Eran un verde intenso y una mancha morada en la cara que indicaban un colibrí oreja violeta menor o Colibri cyanotus.
El oreja violeta se mantenía muy ocupado cuidando su arbusto de cualquier otro nectarívoro que intentara acercarse a sus preciosas flores moradas. Y mientras eso pasaba, yo me daba cuenta de que cada vez estaba más cerca de llegar a las 800 especies. Así que continué mi camino por la vereda hasta que me topé con una parvada mixta. Había un chipe de Canadá o Cardellina canadensis, un chipe de garganta naranja o Cetophaga fusca, había más chingolos, otro Cetophaga fusca, una familia de saltador de alas negras, que era un lifer, había 2 fuscas más, un virio gorra café o virio leucophrys y más fuscas. Ahora entiendo por qué veo tan pocos Cetophaga fusca en Veracruz, todos están aquí en el Quindío. El sol se estaba escondiendo y era momento de que yo volviera. Y justo antes de llegar a Salento, en un pequeño árbol con algunos frutos rojos, había varios pájaros. Había tángara cabecirrufa o tángara girola, tángara negresul o tángara basori, que era mi especie 799. Cuando de repente de entre las ramas salió una pareja de Stilmia heinei o tángara capirotada. Y ese era el Lifer 800. Qué buen pájaro para hacer el número 800. Es una tángara muy bonita, el color negro con el azul grisáceo del cuerpo y el verde en la cara son colores que contrastan y se ven bastante bien. Es una especie muy linda. Y estuve disfrutando de esa parvada mixta hasta que la brisa me hizo correr a refugiarme y pues festejé las 800 especies con un buen café colombiano. ¿Qué más podía hacer? Y así, con 800 especies, terminaba uno de mis últimos días en Colombia. Regresé a descansar al hostal y a prepararme mentalmente para el día siguiente, porque el objetivo era muy claro. Era buscar al cóndor andino Vultur gryphus y el mirlo acuático coroniblanco Cinclus leucocephalus. Para lograr dicho objetivo tenía que visitar el Valle del Cocora, y eso me tenía muy emocionado. Creo que jamás les he contado por qué el podcast se llama Mirlo Acuático, y existe una muy buena razón. Y es que una de mis metas en la vida es poder observar a todas las especies del género Cinclus. No son muchas, son 5, que se distribuyen en América, Europa, Asia y una pequeña parte de África. Conozco ya al mirlo acuático norteamericano o Cinclus mexicanus, y de poder ver al Cinclus leucocephalus estaré un paso más cerca de cumplir esa meta. ¿Por qué me gustan tanto las aves del género Cinclus? Bueno, hay algunas cosas increíbles sobre ellas. Por ejemplo, sus enormes patas adaptadas para vivir en los ambientes acuáticos. Si alguna vez han visto un Cinclus o han visto ilustraciones, se habrán dado cuenta que son patas grandes, que son para pararse bien sobre las rocas. Además, son aves que son capaces de bucear. ¿Han visto videos de Cinclus buceando? Si no lo han hecho, búsquenlos. Se ven increíble. Y yo sé que otras aves hacen este tipo de buceo, pero son aves acuáticas, como por ejemplo los cormoranes, pero los Cinclus son paseriformes. Entonces es épico que un paseriforme bucee. También tienen una apariencia rechoncha, si los ves bien, que prácticamente los hace ser una bola con patas. Y eso me parece muy tierno de los Cinclus. Y particularmente a mí me gusta mucho su canto. El canto de las aves de este género es un tanto diferente a lo que esperarías de un paseriforme. Además, su presencia en los ríos es un indicador de una buena calidad del agua. ¿Saben? Para poder ver al Cinclus mexicanus yo tardé unos cuantos años. En un río que pasaba por detrás de la prepa donde yo estudié se podía ver al mirlo acuático, pero por alguna razón nunca fui a verlo. Y desde entonces pasaron 5 años para que yo pudiera encontrar al bendito Cinclus. Un día, mientras volvía de una pajareada, tomé un autobús que pasaba por mi antigua escuela, así que me bajé para probar suerte. Y me fui hacia un puente que cruza el camino detrás de la escuela. Y después de unos pocos minutos, un dipper apareció. Dipper es el nombre en inglés que se les da a las aves de este género. Lo vi por mucho tiempo. Y como el dipper seguía allí comiendo entre las rocas, pues me dio tiempo de bajarme al río para verlo más de cerca. Y con decir bajé al río, me refiero a bajar realmente al río. Me metí y salté entre algunas piedras para acercarme lo más posible que pudiera para ver bien al Cinclus. Y estuve a unos escasos 5 metros quizá escondido debajo del puente detrás de una roca para que el ave no me pudiera detectar.
Y debo decir que eso estuvo bastante mal de mi parte y no lo haría de nuevo. Solo que en ese momento era un pajarero inmaduro, si lo podemos decir de esa forma, y la emoción del momento me hizo actuar impulsivamente y no pude evitarlo. Pero quiero decirles que está muy mal invadir el espacio de las aves. Debemos ser muy respetuosos con eso, porque no sabemos qué consecuencias puede traer para las aves. Las puedes arriesgar a que las depreden o a que encuentren sus nidos si es que ellos están cerca de sus nidos. No cometan el mismo error que yo, no lo hagan. Yo ya no hago ese tipo de cosas. Pero bueno, lo que quería decirles es que después de 5 años que pasaron para que pudiera ver yo a la primera especie de Cinclus, espero que ahora tenga mejor suerte con el mirlo corniblanco y poder verlo en esta ocasión. Por otro lado, esta búsqueda también incluye al cóndor andino, el ave que está en la bandera de Ecuador, que está en el escudo de Colombia, que es una de las aves más grandes del mundo y que según el diccionario Helm de los nombres científicos de las aves, fue la primera ave que describió Linneo. Es un ave que lucha contra las adversidades que no son propias de la naturaleza y que aparentemente lo está haciendo con éxito, y es de esas especies que tienes que ver sí o sí, por todo lo que representa. Realmente espero poder también verlo porque no sé cuánto tiempo va a pasar para que pueda volver aquí o a algún otro lado de su distribución en Sudamérica a buscarlo. Así que esta es la historia de la búsqueda soñada del oculto Vultur Gryphus. Si eres fan de Lovecraft entenderás el título. Yo soy un gran fan de Lovecraft. 6:30 de la mañana y yo estaba listo para salir. Dejé el hostal y caminé un par de cuadras hasta el parque de Salento, desde donde los Willys te llevan al Valle del Cocora por 4,000 pesos colombianos. Es un precio bastante accesible. Los Willys son el transporte público. Son alrededor de 25 minutos desde Salento hasta el Cocora, no es mucho. Y unos días antes de viajar, unos amigos que conocen la zona me habían dicho que tomara una ruta que se llama La Truchera, porque ahí el cóndor suele acercarse a comer los restos del pescado. Así que apenas había llegado al Cocora, le pregunté a las personas en el terminal dónde estaba el camino de La Truchera y me señalaron un camino unos metros apenas adelante. Entonces me dirigí hacia ese camino y me detuve en el primer árbol porque tenía mucha actividad y allí salieron los primeros lifers del día. Un par de pava maraquera o Cameapetes goudoti, no sé si así se pronuncia, pero bueno, era esa especie. Y me sorprende otra vez Colombia porque les digo que acá todo es fácil de ver. En México no es tan fácil ver una pava. ¿Qué más había? Había mirlo patinaranja o Turdus fuscater, también lifer. Había Eufonia cabeciazul, Chlorofonia cyanocéfala, es el nombre científico. Había jilguero pechinegro o Spinus santogastrus, que también son bastante lindos. Y un lifer que tenía muchas ganas de ver, que era el picaflor enmascarado o Diglossia cyanea. Estuve mucho rato parado viendo esos árboles con aves, cuando de repente un señor se paró en un caballo y se me quedó viendo medio raro. Y pues ya le expliqué que estaba buscando al cóndor. A lo que el señor me contestó: así, ayer en la mañana amaneció en aquel árbol de allá, siempre anda por aquí. Y yo así de, ¿qué? Pues ¿dónde está ahora? ¿Dónde está el cóndor? Caminé algunos metros con el don buscando al Vultur entre los eucaliptos, pero no estaba allí, donde según él siempre está. Pero bueno, qué tan emocionante iba a ser esta búsqueda si lo encontraba al primer intento, ¿verdad? Y mientras bajaba el camino se empezó a ver un pequeño río con muchas piedras, con un puente de madera, con árboles floreando, así todo bonito. Nada más le faltaba su Cinclus ahí perchado. Pero obviamente el destino no es tan amable con los pajareros. Crucé el río y entré en un potrero. Tomé un camino que avanzaba en la orilla del río sin éxito alguno en la búsqueda del mirlo. Por allí me cobraron 4,000 pesos, que es la cuota por usar el sendero que sube hacia la montaña. Y después de pasar esa como caseta, caminé todavía un buen rato por el potrero a paso de pajarero y me encontré con una parvada mixta que me dejó asombrado. Y les juro que lo que les voy a decir no es mentira. Pero era un grupo de alrededor de 20 Cetophaga fusca. Los conté uno por uno mientras estaban cruzando de un árbol a otro, de un lado a otro del potrero, y nunca en la vida voy a volver a confundir a esta especie, porque vi hembras, vi jóvenes y vi adultos. Y digo parvada mixta porque entre todos estos Cetophaga fusca había una Tangara basori
y un chipe trepador o Omniotilta varia, que estos destacaban por sus colores entre tanto naranja. No sé si sea usual esta cantidad de chipe garganta naranja aquí, pero qué bueno que hay muchos y ojalá que el siguiente año sean más individuos. Y después de todo el chiperío, por fin llegué al pie de la montaña. Y así como Randolph Carter admiraba a Cadat desde la terraza en sus sueños, yo admiraba la gran montaña, a la niebla cubriendo las partes más altas, a los árboles grandes que destacaban de entre todo el verdor, y me sentí muy feliz de poder estar ahí y quería ya internarme en la montaña. Así que con esto en mente me adentré dentro del bosque para disfrutar de todo cuanto más pudiera, aún así si no pudiese ver al mirlo o al cóndor. Pero cuando el bosque me lo permitía, yo echaba un ojo hacia el cielo para ver si de casualidad se podía ver al cóndor. Una vez en el bosque, un pitaco torrentero o Octoeca cinnamomeiventris, qué nombre tan difícil, me dio la bienvenida. Es más, le pude hacer una grabación muy mala de su llamado. Escuchen. Y ese era el primer lifer que me ofrecía el bosque. Mientras avanzaba dentro del sendero me cruzaba con muchos turistas, pero ningún pajarero. Ya dentro del sendero tienes que ir caminando al lado del río y lo cruzas en una que otra ocasión, pero también tienes que tener mucho cuidado porque hay deslaves que vuelven el camino difícil en algunos tramos. Ya llevaba más de un par de horas caminando dentro del bosque y con buenas vistas del río, pero no había nada saltando dentro de las rocas. Y mientras más avanzaba el día y yo me internaba más en la montaña, empezaba a creer que no iba a poder ver ninguna de las dos especies. Y para hacerlo más preocupante, había varias nubes grises que empezaban a tapizar el cielo. Hay un punto dentro de la montaña que se llama Casa del Colibrí, un sitio donde tienen adaptado para que puedas ver en los bebederos a las especies del bosque. Le pregunté a unas personas que venían en el sentido contrario del sendero si la Casa del Colibrí estaba muy lejos y me dijeron que era alrededor de medio kilómetro más adelante. Así que empecé a caminar un poco más rápido para llegar antes que la lluvia, por si acaso. Y en una parte en donde el camino se estrechaba por un deslave, un sonido muy familiar llegó a mis oídos y me detuve. Y voy a poner lo que grabé en ese momento después de escuchar el canto. Amigos, se logró. Ya pude ver al Cinclus. Ya pude ver al Cinclus. Ya. Estaba empezando a entrar en desesperación porque varias personas me dijeron que era fácil ver al Cinclus en ese sendero. Y todos me dijeron, es común. Y ya llevaba una hora caminando al borde del río, viendo rocas, pasando puentes y no se veía. Y en eso estoy pasando en un borde que estaba como deslavado y voy caminando con mucho cuidado y escucho algo a mi lado y volteo enseguida y no veo nada. Y sigo escuchándolo y sigo buscando entre las rocas del arroyo hasta que uno de ellos vuela un poco, salta y lo puedo detectar. Y en eso, cuando logro enfocarlo con los binoculares, justo enfrente del primer individuo sale otro. Había una pareja de Cinclus que estaban cantando junto al arroyo. Los vi bastante cerca, como a unos 15 metros quizá. Les tomé algunas muy malas fotos porque la luz estaba difícil y mi batería se estaba terminando. Pero por fin pude verlo. Estaba muy asustado, pensé que no lo iba a ver y les juro que estaba poniéndome muy triste de que no iba a poder ver al Cinclus. No he visto al cóndor, pero ya vi al Cinclus y eso ha sido genial. No saben, estoy muy contento. Y en general ha sido un día bueno porque he tenido varias especies nuevas. Pero yo pensé que iba a tener muchas más especies nuevas. Sin embargo, el clima no lo ha permitido. Ha estado entre nublado y parece que quiere empezar a llover. Pero ha valido la pena caminar tanto. Caminé mucho tiempo. Caminé mucho, pero valió la pena. Valió la pena por ver al Cinclus. Es una sensación indescriptible, se los juro. Cuando lo vi, empecé a gritar y empecé a saltar y sí, no les puedo describir cómo me sentí cuando lo vi. Estaba muy contento. Y pues nada,
un Cinclus menos que tachar en esa lista. Ahora solo falta ir a Asia, Europa y a buscar a los demás Cinclus. Bueno, ahí está. ¿Qué más les puedo decir? Logramos el objetivo, o al menos una parte de este. Ver al Cinclus fue algo épico. Es sin duda alguna el ave del viaje. Y pues ya pasada la emoción, seguí caminando rumbo a la casa del colibrí. Y en el sendero me encontré con una persona llamada Miguel. Él era o es un español que no sabía la dirección correcta hacia la casa del colibrí. Así que caminamos los últimos metros juntos hasta llegar allí. Cuando llegas ahí te cobran 5,000 pesos colombianos, si mal no recuerdo, y con eso pues tienes derecho a estar ahí y te regalan una taza de café o chocolate o agua panela, lo que tú quieras. Alrededor de la casa hay varios arbustos con flores, que obviamente son sembrados por las personas de allí, y también hay varios bebederos. Y si les soy honesto, no me gustó, y no me refiero al lugar, me refiero a la experiencia. El lugar en sí está bastante bien acondicionado, con los baños, me parece que ofrecen comida, está bien. Lo que a mí no me gustó fue sentarme allí y ver a decenas de colibríes perchados sobre los bebederos o sobre los cables cuando estás en medio del bosque. Había otros turistas que se acercaban a tomarle foto a los colibríes con el celular y prácticamente les ponían el teléfono enfrente. Y los colibríes ni siquiera se inmutaban ante ello porque estaban muy atentos en defender el bebedero o peleando con los diglosas que se acercaban. Creo que eso fue lo que no me gustó. Quizá es demasiado quisquilloso de mi parte, pero no me gustó ver eso. Si eres fotógrafo quizá y quieres obtener una buena toma, pues allí es un buen lugar. Entonces, pues solo me quedé allí como 10 minutos, pero en esos 10 minutos pude ver 2 lifers, un inca collarejo o Coelígena torcuata y un colibrí coludo azul, Agliocercus kingi. Bueno, no uno, había bastantes de hecho. Comencé a bajar la montaña por el mismo sendero que usé para subir, y la bajada obviamente fue muy rápida porque iba pajareando menos debido a la amenaza de lluvia. Vi a una pareja de trogón enmascarado o Trogón personatus que estaban parados sospechosamente cerca del agujero de un árbol. Sospecho que era su nido. A pesar de ir bajando a un paso más rápido de lo que suele avanzar un pajarero, iba haciendo algunas pausas en el sendero. Entonces Miguel, la persona que les comenté antes, me alcanzó de nuevo en el camino. Y esta vez se mostró muy curioso sobre la observación de aves y me empezó a preguntar un montón de cosas sobre aves en general, sobre cuál es el mejor horario para verlas, en dónde tienes que voltear a ver para observar a las aves. Y debo admitir que fue muy divertido ir hablando sobre un montón de temas mientras vas bajando la montaña. Le platiqué de hecho sobre el conteo de aves rapaces que estaba haciendo en Colombia y le dije que en España hay un conteo muy famoso también, y creo que eso le emocionó porque dijo que si tenía la oportunidad iba a ir el próximo año. Quizá conseguimos despertar el interés en una persona, quizá conseguimos a un pajarero más, quién sabe, pero compartir esas experiencias con los demás es lindo, es parte de lo lindo de ser observador de aves. Y bueno, al salir de la montaña, en unos alambres a la orilla del río, pudimos ver una pareja de tiranuelos altarroyo o Serpophaga cinerea. Esta pareja estaba alimentando a una cría y las vimos bastante cerca y bastante bien. Pasamos de nuevo cerca de la truchera, pero el cóndor no estaba allí, y por la hora del día era más probable encontrarlo planeando en el cielo que perchado. Desde la terminal de los Willys, mientras esperábamos el viaje de regreso a Salento, estuve viendo cada ave que planeaba sobre el valle. Sin embargo, solamente veía chulos o sopilotes, Coragis atratus. De repente, una silueta diferente, del mismo tamaño que los chulos, comenzó a sobrevolar el valle. La silueta era un tanto familiar para mí, era cola larga, alas anchas, ¿era un águila del género Spisaetus quizá? Saqué mi cámara muy rápido y le tomé una foto, y aunque el ave estaba muy lejos y estaba nublado, creí que era posible identificarla. No vi al cóndor, lastimosamente, pero había una posibilidad de haber visto un águila. Y así me despedía del Valle del Cócora, y no solo del valle, ya que era mi última pajareada en Colombia. Y aquí concluía no solo la búsqueda del oculto
Vultur Gryphus también concluía un viaje lleno de grandes experiencias y un montón de aprendizajes. Regresé a Salento y después de comer algo empecé mi viaje rumbo a Cali, para así poder tomar mi vuelo hacia México. Y mientras estaba en el aeropuerto me puse a checar la foto de el águila. A mí me parecía que era una Spizaetus isidori, pero he compartido la foto con algunos de mis amigos que han podido ver esta especie. Y ya discutiéndolo con ellos, resulta que en realidad se trata de un gavilán pico gancho o Chondroyerax uncinatus. Y eso me recordó que hace no mucho platicaba con alguien sobre los errores en la identificación y me preguntaron qué tan seguido me equivoco al identificar un ave. Y bueno, la respuesta es prácticamente todo el tiempo. No siempre vamos a poder identificar todo. Tenemos que teneros en mente que no podamos identificar algo no nos hace precisamente malos pajareros. Al contrario, solamente es un recordatorio de que siempre podemos aprender más, aprender de nuestros errores y compartirlos con nuestros amigos y colegas para así poder aprender todos juntos y crecer como comunidad. De hecho, ha habido ocasiones en las que aprendo cosas nuevas sobre la identificación de una especie en particular o de un género y recuerdo registros viejos en donde no tenía esta información y entonces busco estos registros y los cambio, los modifico. Por ejemplo, se había reportado un Empidonax minimus y no estaba seguro que era un Empidonax minimus, entonces regreso a ese registro y lo cambio por Empidonax sp solamente, ya que no estoy seguro de que haya sido un Empidonax minimus. Y hablando de Empidonax, hace poco el buen Chivis de Crónicas del Chiviscoyo subió un video interesante a su canal de YouTube sobre la identificación de mosqueros. Hay que ir a verlo para aprender a identificar Empidonax. Bueno, y mientras esperaba en la fila para documentar mi equipaje en el aeropuerto, las Pigokelidon cyanoleuca que vi el día que llegué estaban allí volando dentro de la terminal. La primera y la última ave que vi en Colombia, la misma especie. Fue una gran despedida de un gran viaje. Este viaje ha sido grandioso. Los lifers fueron increíbles. Las especies que ya había visto, pero que aquí las vi diferentes por algún aspecto, por eso de la variación geográfica. Las buenas charlas con mis amigos en el trabajo, por supuesto que las voy a extrañar, y obviamente también haber visto la migración de rapaces, que aquí es muy distinto a como sucede en Veracruz. Colombia es un gran país, no solo por las aves, por todo. Espero volver pronto a pajarear aquí. Muchas gracias, Colombia. Saludos a todos y buen pajareo. Nos escuchamos en el próximo episodio.